Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Carem TV, el canal del comercio exterior en México. Tendremos en esta ocasión una entrevista con el agente aduanal Ricardo Vargas Rodríguez. Él es asesor del Comité Ejecutivo Nacional de Carem y encargado de la comisión Carem-Cofepris. Más adelante tendremos una entrevista con el experto en política comercial José Manuel Vargas Menchaca para analizar un poco qué está pasando con esta situación de los aranceles en el mundo. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, yo muy gentiles por esta invitación y sobre todo pues obvio que me siento y comparto la satisfacción como agente aduanal formar parte de este gremio tan importante en materia de comercio exterior, como motor del comercio exterior que somos, y recién abierto el canal Carem TV, así que me siento verdaderamente congratulado de estar aquí y agradezco muchísimo la invitación y bueno, en esta emisión a la que me han hecho favor de participarme para platicar qué es lo que hemos venido haciendo con la comisión Carem-Cofepris. Empezaré a platicarles a ustedes el por qué nace de los agentes aduanales la necesidad o el interés de poder acercarnos más a esta autoridad que es reguladora del comercio exterior a través de regulaciones y restricciones no arancelarias. Hace algunos años habían comisionados, cuando se integra la COFEPRIS como parte de la fusión de dos direcciones generales de la Secretaría de Salud, la de Insumos para la Salud y la de Productos Controlados. Con esta fusión nace esta comisión como una entidad con personalidad jurídica propia y a través de esta circunstancia es que le vamos dando vida a una nueva forma de administrar la salud y la seguridad sanitaria en México. Es así que nace la COFEPRIS y después se inicia la regulación por parte de esta autoridad o de esta dependencia del control de importaciones, exportaciones, introducción y salida de mercancías. A raíz de esta circunstancia, la Carem tiene mucho interés de poder hacer contacto con ellos, sobre todo por mercancías que los agentes aduanales manejamos en las formalidades del despacho aduanero y que son mercancías controladas, es decir, mercancías peligrosas o que pueden estar en un momento dado involucradas en situaciones de narcotráfico. Si eso no lo planteamos desde un principio o reconocemos una realidad existente en un marco referencial, pues nos estaríamos un poco mintiendo. De tal manera que la COFEPRIS es un organismo que viene controlando. Hay unas cifras que son interesantes, Gio, fíjate, dentro de las actividades o de las tareas sanitarias de regulación que hace la COFEPRIS, tengo algunos datos que son importantes. 44 centavos de cada peso que se gasta en los hogares mexicanos, en tres categorías, alimentos, bebidas y tabaco, son reguladas por la COFEPRIS. Nosotros, en nuestra nomenclatura, en nuestra tarifa del impuesto general de importación, tenemos un poquito más de 11,000 fracciones. De estas, 1,340 fracciones aproximadamente son las que están reguladas para COFEPRIS, es decir, el 15% de la tarifa estaría regulada por la COFEPRIS en el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Es por eso la importancia que para Carem tiene el tener nexo con esta autoridad y el poder establecer con ellos un convenio de colaboración para que en ambos sentidos podamos ser primero coadyuvantes de la autoridad y sobre todo que también de su parte estemos alimentados para poder cumplir con nuestra función de la manera más acorde y dentro del marco legal y normativo que está establecido al respecto. En las acciones que hemos realizado a través de este convenio, este es el primer convenio, lo firmamos con Miquel Arreola, aunque el comisionado anterior, Miguel Ángel Toscano, ya habíamos tenido algunos acercamientos con él. Recordarán los colegas que nos vean en esta emisión que había un problema de un producto denominado alcohol feniletílico, que es un producto que se utiliza como aromatizante, es el que da aroma de rosas, pero también puede ser precursor para la producción de metanfetaminas, de tal suerte que fueron los primeros problemas que nos presentamos con la COFEPRIS y gracias al acercamiento que tuvimos en aquella época con el comisionado se lograron destrabar o empezar a destrabar algunos
problemas y sobre todo por la generación de responsabilidades hasta de índole penal en las cuales se puede incurrir, y por esa circunstancia pues era importante. Al arribo de Mikel Arreola fue muy interesante el poder llegar con él, porque entendió perfectamente cuál era la función del agente aduanal, la labor que estaba haciendo en materia de comercio exterior, y pescó a la primera que podíamos ser interesantes colaboradores unos con otros. Entonces nos dimos a la tarea de presentar un convenio de colaboración, el cual fue analizado y autorizado por ellos en su momento, y hasta la fecha, ya con el nuevo comisionado Julio Sánchez Itepos, pues vamos en la tercera renovación del convenio. El primero se firmó con nuestro expresidente Alfonso Rojas González de Castilla, después con Toño Vidales y ahora con Ricardo. Y también con Víctor Gamas, ¿no? Entonces llevamos 4 presidentes de CAREM que ya han suscrito el convenio de colaboración con la COFEPRIS. Te hemos visto muy activo en este convenio, por lo menos 3 reuniones has tenido con el comisionado después de la firma. ¿Qué avances han tenido? Fíjate que ha sido muy interesante, porque dentro de estas reuniones hemos empezado a tratar temas que son de mucha importancia para ellos, porque están ligados, por ejemplo, el tema de los cigarrillos electrónicos. Es una circunstancia que les preocupa mucho a la autoridad. Hace tiempo el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, hizo un esfuerzo de diversa índole para tratar de mitigar el consumo de tabaco, y fracasaron. Hoy día los jóvenes primordialmente son enormes consumidores de tabaco, y ante esa circunstancia después se dieron a la tarea de decir, bueno, ante una realidad de que los jóvenes siguen fumando, pues mejor vamos a asegurarnos de que no les vendan tabaco adulterado, ¿no? Y entonces Mikel Arreola se dio a una tarea muy importante de empezar a perseguir ese contrabando que existía en las calles de tabaco adulterado, y bueno, tuvieron éxito importante. Hasta la fecha continúa esa situación, pero han surgido también la moda de los cigarros electrónicos, y ante la COFEPRIS, que no se ha podido demostrar si es dañino o si no lo es para la salud, y dada su vocación del cuidado de la salud, han estado trabajando en el sentido de prohibir el uso, la venta, la comercialización de los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, en la prohibición que ellos hacen a través de la ley del tabaco, omiten el hecho de prohibir la importación, y de tal suerte que ante esa circunstancia pues nos encontramos en una situación en que estamos definiendo de qué manera podemos colaborar. Para ellos es un tema importante, lo quieren dejar resuelto. Otros de los asuntos que a ellos les preocupa es que se cumplan con las regulaciones no arancelarias, sobre todo en la introducción de equipo médico, el cumplimiento también para medicamentos. Están facilitando las cosas. Cuando como agentes aduanales hemos tenido alguna situación de necesidad de apoyo por la interpretación que las aduanas hacen en el desaduanamiento de las mercancías, pues tenemos la necesidad de acudir a ellos, y hemos encontrado un buen soporte, un buen apoyo para poder seguir con el despacho aduanero ágil y exacto como lo tenemos. Ricardo, háblanos un poquito más sobre el convenio. ¿Cuáles son las cláusulas que manejan? Fíjate que tenemos el clausulado, la parte que hemos extraído para poder conversar con la audiencia, es primero el cabal cumplimiento de la normatividad. Eso es algo que le preocupa a la autoridad y que evidentemente a nosotros también nos preocupa, en razón de no caer en alguna infracción por esa circunstancia. Hemos establecido calendarios de reuniones una vez al mes, situación pues que esto nos alienta mucho a poder tener una agenda de trabajo intensa con la autoridad y estar cumpliendo con los compromisos que estamos adquiriendo de ambas partes.
Estamos poniendo a disposición de la CAREM, están poniendo a disposición de la CAREM un número telefónico para cuando por alguna razón en una aduana se retenga una mercancía porque hay duda en la interpretación del cumplimiento de la regulación arancelaria por parte de la COFEPRIS y que la aduana tenga que consultar con la COFEPRIS, nos están poniendo un número telefónico especializado a la CAREM para poder resolver esas situaciones, esa problemática. Entonces creo que es un avance bien importante que pudiéramos tener ahí. Evidentemente, coadyuvar en la creación de la regulación de comercio exterior cuando lo consideremos así favorable. Como ejemplo, hay ahorita la intención del Consejo de Salubridad Nacional de controlar otras 3 sustancias que son promotoras para producción de anfetaminas y de drogas prohibidas y que evidentemente estaremos nosotros pues atentos a lo que la autoridad sanitaria nos alerte. Tenemos una cláusula de capacitación mutua que evidentemente creo que pudiéramos utilizar este canal o este medio de difusión para poder hacer en el futuro alguna situación, la difusión de la normatividad, como ya lo habíamos comentado. Después, los avances del convenio, esos nunca se habían medido. Hoy vamos a hacer KPIs con relación de los avances que vaya teniendo el convenio semestralmente para que tanto el titular el comisionado federal como nuestro presidente tengan la plena certeza de que se está cumpliendo lo convenido, ¿no? Tenemos también esta información mutua CAREM-COFEPRIS, que es importante porque nos estamos generando información de primera mano y esto para la actividad de comercio exterior, pues sin duda que es muy importante. Siempre las opciones de mejora del convenio y evidentemente el manejo confidencial de la información. Eso también es un hecho que vale la pena destacar porque en muchas ocasiones se pueda pensar, oye, la información dónde va a parar, ¿no? Entonces aquí hay un absoluto respeto a esa confidencialidad de la información. Eso es por lo que corresponde al clausulado que tenemos del convenio CAREM-COFEPRIS. Oye, y hay muchos temas interesantes. Mencionabas ahorita el tabaco, el cigarrillo electrónico, pero también recuerdo cuando estuvo aquí el comisionado Sánchez y Tepos, ¿sí? Hablaba sobre justamente la regulación de los medicamentos con cannabis y bueno, viene una serie sí, todavía está ahorita en la COFEMER el reglamento, así que yo creo que muy pronto se va a liberar. ¿Qué es la situación que le está preocupando a la COFEPRIS? Evidentemente que siguen presentando recursos de amparo para la importación y eso, bueno, seguramente va a quedar ya regulado. Por otro lado, el tema de los medicamentos. Parece ser que medicamentos con cannabinol, que es el ácido que se puede extraer de esta sustancia, sí tiene varias evidencias que son favorables para la salud de las personas y evidentemente, bueno, pues se va a regular mucho más. No tenemos mayores avances, así que no pudiera yo decir dónde vamos en ese tema, pero lo que sí es que no creo que termine el primer semestre y ya tengamos la publicación del reglamento. Y lo que quisiéramos aquí es dejarte el micrófono abierto y la invitación para que tú invites a las autoridades de COFEPRIS y nos platiquen más de los temas. La verdad es que hay muchísimos temas más que pueden hablar claro. Respecto a regulaciones. Bien nos decías, 15% de la tarifa tiene que ver con alguna regulación de COFEPRIS. Sí, fíjate, que de las industrias reguladas reguladas por la COFEPRIS, casi el 10% del PIB. Son casi el 11% de las exportaciones. Lo que comentábamos que en esas 3 categorías de alimentos, bebidas y tabaco, de cada peso gastado por familia, 44 centavos son regulados por la COFEPRIS. También como autoridad participante en el Comité de Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica, ya también la COFEPRIS está autorizada, son autorizaciones internacionales. Tienen también la autorización de evaluación como autoridad reguladora de medicamentos ante la Organización Panamericana de la Salud.
en el marco de la estrategia para la innovación, están lanzando ya otro paquete, creo que van en el 11º paquete, de liberación de medicamentos innovadores, es decir, fórmulas nuevas para atacar enfermedades con nuevos medicamentos, sobre todo en el área de medicina interna. Lo que le pega mucho a nuestro país son enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, ¿no? Le aportamos mucho al gasto en salud pública, y entonces estos medicamentos innovadores, bueno, pues también los están lanzando. Han hecho también un avance en la liberación de registros sanitarios, y el tema de los medicamentos considerados como genéricos, pues que han autorizado alrededor de 500 registros, le ha bajado el costo a la medicina social de una manera muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de tener como que mucha conciencia de todo lo que hace la COFEPRIS, de todo lo que se queda corta porque realmente no les alcanza el tiempo, a lo que a nosotros nos interesa en actos de comercio exterior, en actos de desaduanamiento de mercancías, pues la comisión creo que nos da un vehículo propicio, directo, certero, para poder facilitar el desempeño del agente aduanal y en consecuencia de los mandatarios de los mismos, ¿no? Pues sinceramente qué gusto que haya muchos temas, porque eso quiere decir que te vamos a tener continuamente aquí en el programa, y no me resta más que agradecer tu presencia en este programa, y vamos a un corte para continuar con la siguiente etapa de este programa. Gracias. Importar y exportar es tan fácil como contactar a tu agente aduanal, el experto en logística aduanera. Reducimos los costos y tiempo de tus procesos logísticos. Facilitamos tus operaciones. Gestionamos trámites ante autoridades. Brindamos servicios complementarios como transporte, almacenaje, asesoría legal, entre otros. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Contacta a tu agente aduanal. Pues estamos de vuelta en Carem TV, el canal del comercio exterior en México, con José Manuel Vargas Menchaca. Él es experto en política comercial, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto de Contadores Públicos, vicepresidente jurídico de Acuerdos y Tratados Comerciales de CONCAMIN y profesor de posgrado de la UNAM, de la Universidad de Anáhuac, institutos de posgrado en Derecho y GBA. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Giovanni. Te agradezco infinito la invitación para estar aquí con ustedes en este programa. Pues bien, vamos a hablar sobre un tema polémico que ha causado mucho ruido a nivel mundial, prácticamente la política comercial, lo que está sucediendo en todo el tema de política comercial con el mundo, sobre todo la desilusión quizá que ha causado la parte de globalización y que ha llevado pues a que mensajes como los de Donald Trump, como la parte del Brexit, pues tomen más fuerza. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles fueron algunos de estos compromisos de campaña que tú identificas que llevaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y que rompen quizá con el esquema que tradicionalmente Estados Unidos manejaba de libre comercio? Así es. Pues mira, en principio debo decir y con la debida probidad que me pareció de veras interesante que Donald Trump hiciera un compromiso previo a las elecciones de noviembre del año pasado en Estados Unidos. Sin exagerar, tenía más de 20 compromisos. 7 de ellos atañen a nosotros, a los que nos gusta el comercio exterior. 2 de ellos fundamentales, en mi opinión. Uno primero tenía que ver con el TPP. O sea, nos guste o no, su compromiso de campaña había sido retirarse del TPP. Primera semana de gobierno, 2017, lo cumplió. Entonces, sus votantes, yo digo, se vieron reforzados con el cumplimiento de ese compromiso. El segundo punto, igual, nos guste o no, era o retirarse del Telecan, porque en su discurso él siempre ha dicho que ha sido perjudicial para Estados Unidos, o bien renegociarlo.
hemos estado aquí en estos, te diría, prácticamente 14 meses desde ese anuncio, en un proceso de incertidumbre sobre esa parte. Esos dos, al final del día, junto con un tercero que ahorita voy a comentar, fue planteado para beneficiar a los trabajadores estadounidenses. Y ahí yo te diría, me parece admirable. O sea, a los que estamos fuera de Estados Unidos, los mexicanos, no nos gusta esa posición, pero él ofreció esos compromisos con la idea en su mente de beneficiar a los suyos, sus trabajadores. El tercer compromiso tiene que ver con algo que ya se detonó en la OMC y que es llevar a China a una discusión sobre si está utilizando adecuadamente sus políticas comerciales, incluso relacionadas con propiedad intelectual, y estas invitaciones a las empresas extranjeras a que se instalen en China, pero de algún modo se ven cooptadas por toda una serie de políticas que las hace dejar tecnología, medios de comunicación, obtener los insumos del propio China, etc. Entonces, creo que la posición de Trump acá ha sido defenderse, porque él considera que los gobiernos anteriores estadounidenses no han sido efectivos en esa, diríamos, restablecimiento de lo que él le llamó Make America Great Again, ¿no? Entonces, creo que incluso aprovechando el foro, debe ser un buen ejemplo para los candidatos que tenemos hoy en la presidencia, que nos den un documento firmado por ellos, como lo hizo Trump, donde tengan los compromisos, en el caso de nosotros, en materia de comercio exterior, claramente identificados. Oye, y en ese sentido, el Brexit y la salida de Estados Unidos del TPP, como ahorita nos comentas, ¿cómo se está definiendo entonces o cómo se está configurando la política comercial del mundo hoy en día, y que también lo vemos con esta alza de aranceles de manera unilateral que está haciendo Trump también en Estados Unidos? Fíjate que yo creo que varios de los que nos dedicamos a esta materia nunca nos imaginamos que hubiera un cambio, un giro tan radical como sucedió esto. Te voy a nombrar dos eventos importantes en materia comercial. Uno, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial llevó a un nuevo escenario donde los ganadores, los líderes, dijeron, pues vamos de algún modo a tener palabras que surgieron hasta finales del siglo XX. Globalización, ¿no? Mundialización. Entonces tú tienes una sociedad de naciones, después tienes una ONU y tienes una gran cantidad de órganos internacionales. En el caso de nosotros, lo que le denominamos GATT, que hoy se conoce como Organización Mundial del Comercio, a partir del 1 de enero de 95. Y el anuncio de uno de estos dos líderes, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, decide salirse de Europa. Si bien es cierto, no había avanzado consistentemente con el cambio de moneda como los otros países, pero la Unión Europea se seguía engrosando de 25 hasta llegar a 28 países, y de repente ellos anuncian la salida del acuerdo con Europa, pues entonces te pone en dudas. El otro evento importante fue algo que se le conoce por sus siglas como SECA, que era un comité del carbón y del acero surgido en 1951. Y entonces ahí tú estás pensando en que todos, llamémonos ciudadanos del mundo, pues de algún modo debemos de buscar inercias para integrarnos. Y entonces aquí esta señal separatista se ve ahora repetida con los compromisos de Trump. Había un tratado denominado TPP, ya había sido firmado por los ministros en 2016, y él le da la vuelta un año después. Y entonces es el mismo mensaje. El segundo líder mundial, Estados Unidos, hace un giro, un cambio de timón. Entonces, esto de algún modo ha roto todas las ideas que teníamos. Creo que no ha permeado en los demás países. Y la muestra es que este 8 de marzo se firmó lo que ahora se denomina CPTPP, que al final del día es mandarle a estos dos grandes líderes el mensaje de que los demás estamos
todavía en la tendencia de seguir en esta globalización, en esta integración, en estas inercias comerciales. En el caso del TPP tiene la virtud de que hay 4 países del continente americano, hay otros 4 de la parte asiática y hay los 2 que integran Oceanía. Entonces es un acuerdo relevante que da me parece un buen mensaje en lo general. Yo no quiero decir que todos los sectores se vean beneficiados con la firma de un tratado. El Telecán causó, te diría, también muchos destrozos hacia México y esos efectos pueden tener otros tratados. Entonces no quiero decir que es la panacea y que todos nos va a ir bien y creo que cada sector debe luchar por sus intereses, ¿no? Vale la pena decir que en relación con este tratado hay incluso acuerdos paralelos que pueden beneficiar a determinados sectores. Justo con este tema te iba a preguntar, ¿la política comercial de México está bien? Enfocada a ser uno de los países más abiertos del mundo, firmando más tratados de libre comercio, obviamente en contra de lo que van estos líderes mundiales que nos platicabas. ¿Ves bien que sigamos México en este tenor? Pues mira, por la edad que tengo, en mi infancia hay recuerdos donde estábamos en muchos productos, pues te diría, sumamente concentrados. Y estas aperturas que se dieron primero con Aladi en los años 80, luego nuestro ingreso en un segundo intento al GATT, luego la suscripción de una gran cantidad de tratados, creo que de algún modo ha mejorado la situación económica. Si la midiéramos en Producto Interno Bruto del mexicano, cuando yo era niño andábamos en $2,000. Y hoy, mal que bien, no suficiente, pues andamos en el rango de los $8,000 a los $9,000 promedio per cápita anual. El único impasse que tuvimos fue en la época de Fox, a pedido de los propios industriales, hacia el año 2000, de que ya no siguiéramos negociando más tratados. En aquella época solo se terminó con el de Japón. Entonces, a mí me pareciera que es también la propia iniciativa privada la que sugiere al gobierno volver a activarse. Y a veces, como nos pasó con el TPP y ahora nos pasa con el Telecán, no es una decisión de México, o sea, no fue de oficio. Fuimos invitados por Estados Unidos a la negociación del TPP y ahora fuimos convocados también por Estados Unidos a renegociar lo que hoy va a ser el Telecán 2.0. Entonces, de algún modo hay una combinación entre que el gobierno se ve sometido a estas decisiones externas y luego en el interior también hay intereses de seguirnos expandiendo. Creo que hoy empresas en el rango de bebidas alcohólicas, en el rango de cemento, en el rango de panadería, tenemos empresas mexicanas de presencia mundial y eso debe hacernos orgullosos de esa gran apertura. Oye, y de este TPP sin Estados Unidos, ¿qué ventajas vamos a tener en México al estar ahí metidos en esta parte de echar a andar un tratado que en primera instancia tenía como meta reforzar la zona de América del Norte, ¿no? Para nosotros. Sí, de algún modo ese tratado junto con la conclusión de lo que sería la actualización del Telecuem, esto es, el tratado que suscribimos hacia finales del siglo XX y que entró en vigor en el siglo XXI con la Unión Europea, prácticamente está por cerrarse. Yo no dudaría que en las próximas semanas, meses, escuchemos, ¿no?, por parte del gobierno mexicano que se cerró esa negociación. Y entonces, de algún modo, estás teniendo opciones distintas del mercado canadiense y del mercado estadounidense para efectos de seguir comerciando si las cosas no resultan bien. Luego, también me da la impresión de que si en los próximos 20 días tuviéramos una noticia negativa de que el Telecán se vuelve un acuerdo bilateral México-Canadá, creo que vamos a tener un impasse en esta tramitología que nos obliga la propia Constitución de ir a nuestro Senado a la aprobación.
Y creo que eso también le daría tiempo a Estados Unidos de meditar sus decisiones. Yo creo que un líder mundial en algún momento dado también tiene que ver los efectos de sus decisiones. Y esos meses también nos ayudaría, te diría lo que resta del año, a que vayamos orientando las cosas. En el caso particular, creo que después del julio, no solo las votaciones, sino que sepamos de sus resultados, nos ayudará a entender también cuál es el camino que debamos de seguir, ¿no? Entonces, me parece que hay tiempo suficiente para evaluar la toma de decisiones, no solo de los mexicanos, sino también de otros gobiernos. Y yo lo veo en principio positivo, tener más opciones. CPTPP es una, Telequem actualizado es otra. Oye, respecto al Telquem actualizado, te lo voy a preguntar más adelante, pero bueno, ya que tocaste el tema, ¿en qué se está actualizando? ¿Qué diferencias tiene con el Telquem original y por qué se buscó esta actualización? Mira, sucede algo muy similar a lo que tenemos en el Telecan 2.0. Se busca incorporar nuevas disciplinas y se busca profundizar con algunas cosas en las que no nos habíamos comprometido. Se busca mejorar también esquemas de solución de controversias, que también es un tema álgido en el Telecan. Entonces, yo te diría es una profundización, un estrechamiento, una modernización, en términos generales, de la versión de hace 18 años del Telecan. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos para seguir conversando con José Manuel Vargas Menchaca. ¿Sabes que si cuentas con un almacén o bodega, tienes una oportunidad de negocio? Es muy fácil. Con nuestro sistema multibodega EndStock, podrás administrar la ubicación de tus mercancías de manera eficiente, controlando tus inventarios y sacándole provecho hasta el último rincón. Además, tendrás un control centralizado sin importar dónde te encuentres. Con esta aplicación podrás realizar la sistematización y virtualización de tus bodegas, es decir, sin tener mercancías físicamente, sin importar el tamaño de estas, los niveles de desempaque o su unidad mínima de medida, permitiendo potenciar tus actividades de importación y exportación. Sin descargas y sin instalación, a través de Karem TI podrás aprovechar los beneficios de esta herramienta. En todo momento, en cualquier lugar y a toda hora, súmate a la experiencia Karem TI y conoce las ventajas que te ofrecemos para tu negocio. Háblanos un poco de la parte del incremento de aranceles de Estados Unidos, sobre todo esto que emitió hace unos días sobre el acero y el aluminio. Sí. En Estados Unidos la legislación tiene muchas más opciones que la mexicana. Ahí se invocó lo que se le conoce como la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Y la expresión correcta serían salvaguardias bajo el argumento de seguridad nacional. Yo no tengo recuerdo en las últimas décadas de que en México hayamos tomado una decisión por cuestión de seguridad nacional. Pero ahora me voy a ir a la parte de Estados Unidos. ¿Qué sucede otra vez después de la Segunda Guerra Mundial? Pues tú identificas una gran cantidad de bases estadounidenses, conoces cómo una gran cantidad de industrias en esa Segunda Guerra se trasladan a ser industrias militares. Entonces, si piensas en dos insumos, en dos materiales, en productos fabricados con aluminio y acero, pues tú dirías, pues sí, vinculados a una industria no solo aeronáutica, de transporte, sino también militar. Entonces, a mí en principio ese argumento, yo te diría necesitamos, viéndome en el lugar de Estados Unidos, autosuficiencia en la producción de estos artículos, te diría sí. Ahora, plantear un incremento arancelario en el caso del acero de 25% y de 10% en el aluminio a una gran cantidad de fracciones arancelarias, pues tiene un impacto en el mundo. Y entonces el primero en la línea es China.
un gran exportador de esos y de otra gran cantidad de productos. La proclamación, fueron dos, una para acero y otra para aluminio, que hace Donald Trump, se da el 8 de marzo. Y le da un espacio hasta el día 23 para que entre en vigor. Me llamó incluso la atención que dijera a las 12.01 del 23 de marzo esto. Y durante semanas y meses anteriores, muchos países de la Unión Europea, Canadá, México, estaban preocupados de los resultados. Entonces, ¿qué se logró? En principio fue un anuncio importante el que en la propia declaratoria que hace Donald Trump son excluidos Canadá y México, pero con una condición, y la condición de una manera abierta era siempre y cuando salgamos con buenos resultados en el Telecan. Y cuando digo buenos resultados son para Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Aquí lo que siempre se ha manejado es un ganar, 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 que los tres países ganen. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues es un golpe a China. Y entonces China, que no se vio excluido, como sí sucedió con Corea y con Australia, pues toma ahora, diríamos, las cosas en su cancha y dice, pues voy a reaccionar. Entonces, está acabando la semana de Pascua y ya hacia el domingo, en la noche, el lunes, nos enteramos una reacción de China. Incremento arancelario, igual y me equivoco, alrededor de 128 fracciones arancelarias. 120 que básicamente están referidas a frutas frescas, frutas secas y tubos y láminas. Entonces, 8 productos que están referidos a desechos de aluminio y que están referidos a patas de cerdo, etc. Al final del día, esos incrementos arancelarios son una reacción de China hacia esa salvaguardia por seguridad nacional 301. Entonces, si vamos a escribir algo en la historia, pues en el caso de México diríamos, primero de abril, la apertura de las campañas presidenciales, etc. Pero en el marco internacional, el inicio de una guerra comercial entre dos grandes rinocerontes que se van a enfrentar de una manera muy intensa. Entonces, para mí, 23 de marzo y 1 de abril, 2 de abril, porque es lunes el 2 de abril, son fechas que van a quedar registradas como el inicio de la guerra comercial del siglo XXI. ¿Hacia dónde nos va a llevar esta guerra comercial? Yo te diría que los efectos de esta globalización y mundialización son como nos pasó con la crisis de 2008. ¿No? Tú escuchas que en 2008 hay una crisis en Estados Unidos por una cuestión inmobiliaria, pero en 2009 nosotros lo sufrimos. Entonces, a veces se nos ha juzgado de ser la puerta de entrada hacia Estados Unidos, producto del Telecan, de que tenemos 0 aranceles. No sería extraño que los productos que no puedan ingresar a Estados Unidos tengan como destino intermedio o final México. Luego, creo que si se mantiene el Telecan, México, igual que Canadá, tendrían que hacer un solo bloque, un bloque regional como América del Norte para enfrentar todos esos embates. Una segunda lectura es, y la puedes ver también con el TPP, varios de los países asiáticos, cuando se están adhiriendo a esta parte del TPP, también están volteando a ver a China. México ha sido invitado no solo por Corea a tener un tratado, también por China. Y por diversas causas, tal vez políticas, no se haya llegado a ese resultado. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tan lejos estamos de China? Yo te diría que muy cerca, porque si revisas la estadística, la balanza comercial entre importaciones y exportaciones, antes de que China entre al OMC, vas a ver un escenario de 20 años atrás. Doy 2 eventos importantes. La nueva cultura económica china empezó en 1978. Incluso mucha gente se acuerda de esta política del hijo único. Pero también fue un cambio de China para abrirse al mundo
y querer conquistarlo con sus productos. Y entonces ahí te diría lo siguiente. Nosotros teníamos $500,000 dólares de importaciones chinas. Hoy está a 2017, diciembre, en cantidades estratosféricas. Quiere decir que de 2001, que ingresa China a la OMC, a 2017, el escenario es mucho de lo que tenemos acá, insumos, productos terminados, son chinos. Entonces, si no resulta con el Telecan, pues una mirada natural sería voltear a ver a China y pensar que a lo mejor un acuerdo bilateral o plurilateral con otros países asiáticos pueda ser otra alternativa. Creo que a este sexenio, a este gobierno ya no le tocará, pero a lo mejor el que viene deba de pensarlo o ponerlo cuando menos en su escritorio para análisis. Quitar el miedo a China, ¿no? Sobre todo el miedo que los industriales y que, bueno, incluso todas las personas cuando ven productos chinos y se refieren básicamente a esto de piratería y demás, el concepto ha cambiado muchísimo, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido de quitarnos el miedo a China, que hoy por hoy es la segunda potencia del mundo y que en algunos años se prevé que sea la primera. Así es. Y yo te diría, ellos han tenido una mente muy clara en lo que quieren y a la vuelta de las décadas lo han conseguido. Entonces, creo que no podemos estar como la avestruz escondiéndonos. La presencia de los productos chinos es intensa en México, tanto por la vía legal como por la ilegal. Entonces, si vas a legalizar todo y vas a buscar obtener de ese intercambio mayores beneficios, nosotros creo que tenemos en varios sectores, empezando por el agropecuario, agroindustrial, grandes oportunidades. Alguna ocasión, cuando fui funcionario público, un viceministro chino decía, con que ustedes le vendieran una cerveza a cada uno de los mayores de edad en China, este país sería otro. Y aquí yo le sumaría pan Bimbo y cemento y una gran cantidad de cosas que sería prolijo detallar, pero para mí, en principio, sería una oportunidad de negocio porque sus productos están aquí en México sin discusión, nos guste o no. Y para ir cerrando ya esta charla, hablemos del Telcan. ¿Cuál es el estado de la negociación hoy por hoy del Tratado de Libre Comercio? Lo vemos todos los días en los medios, pero bueno, realmente ustedes que participan en el cuarto de junto también donde está Confederación, ¿cuál es el estado de estas negociaciones? Yo te diría que para esta semana y la que viene tenemos gran optimismo de un cierre positivo. Estamos convencidos que los funcionarios de gobierno tienen muy claras las posiciones del sector privado, otra vez agrícola e industrial, y que han puesto esas expresiones muy claras en la mente de los canadienses y en la mente de los estadounidenses para efectos de entender que el cierre del Telecan debe ser beneficioso para los tres países. Porque además, pareciera que algunas de las posiciones duras de los estadounidenses no habían sido debidamente avaladas por su propia industria. Entonces, estamos optimistas de que si se da un acuerdo en principio, sea positivo para los tres, ¿no? Las cosas hoy no están resueltas, pero este optimismo incluso se refleja en la paridad peso-dólar de hoy, ¿no? Y ya cada día está bajando a los 18 y te hace ver que los mercados también comprenden ese optimismo que tenemos. ¿Tendremos Telcan antes de las elecciones aquí en julio o no? Ahí también habría que matizarlo. Ahorita lo que se está buscando es un acuerdo de las líneas generales, de los temas difíciles. Y entonces eso se puede pensar para los próximos 15 o 20 días. Pero llegar a una revisión legal del todo documento te toma semanas o meses. La consultoría jurídica de negociaciones de economía le toma varias semanas amarrar con sus contrapartes los textos. Y luego tendríamos el pase al Senado. Si tú te fijas, apenas ayer se dieron estas consulta pública del TPP,
y se firmó el 8 de marzo. Y entonces estarías todavía dudoso que hoy haya la aprobación del CPTPP, y eso tomará más semanas. Entonces yo creo que todavía para julio y una fecha posterior se seguirá trabajando en el Telecán, ¿no? O sea, creo que no podríamos afirmar que tengamos un cierre total en la primera quincena de mayo. O sea, si se da un acuerdo en principio, habría que seguir trabajando los detalles. José Manuel, pues muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que un honor tenerte con nosotros y esperemos que no sea la primera ni la última, ¿no? Queremos seguirte teniendo aquí y sobre todo con todos estos temas, ahora que venga el cierre de la negociación del Telcán, del Telcuem, pues que nos vengas a platicar más al respecto de esto. Así es, y te agradezco, Giovanni, la invitación. Como sabes, soy un asiduo colaborador a las publicaciones de CAREM y me siento muy orgulloso también de estar aquí y poder difundir algunas de las cosas que nos interesan. Muchas gracias. Pues muchas gracias y acompáñenos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, CAREM TV, el canal del comercio exterior en México.